Prensa Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alessandra Martín y les voy a estar acompañando la próxima hora aquí en Club de Prensa Miami en riguroso directo. Son las 3 de la tarde, hora del este. ¿Expira o no expira la licencia de Chevron en Venezuela? El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que la petrolera estadounidense cesará sus operaciones el 27 de mayo. Pero el enviado especial de Donald Trump, Rick Grenell, dijo lo contrario. El presidente Donald Trump ya ha autorizado una prórroga de 60 días tras la liberación de rehenes estadounidenses. ¿Se trata de una jugada diplomática o de un conflicto dentro del propio gobierno? Vamos a saludar a esta hora a Silvina Sterin-Pensel, corresponsal para Radio Francia Internacional desde Nueva York. Silvina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer acompañarte en el Club de Prensa. Silvina, anoche Marco Rubio, el secretario de Estado, desde su cuenta personal, publicaba que la licencia petrolera pro Maduro de Biden, como él mismo la calificó, vencerá según lo previsto, que es el 27 de mayo. Y de hecho es una publicación celebrada por los congresistas de aquí, del sur de la Florida, como por ejemplo Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. ¿Crees que eso va a ser así? ¿Va a pasar y el próximo 27 de mayo, la semana que viene, Chevron dejará de operar en Venezuela? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no?, que todos nos estamos haciendo, sobre todo en este contexto tan desfavorable para todos los venezolanos que están aquí en Estados Unidos, principalmente en la Florida, que es donde hay mayor cantidad de venezolanos resguardados por este programa tan valioso, ¿no? El programa del TPS, que temporalmente es como una coraza que los protege y les daba derecho a trabajar. Bueno, eso la Corte Suprema ya lo ha desmantelado para los 350.000 venezolanos que estaban bajo ese programa. Entonces me parece que un poco también hay que ver con este prisma el pulso de lo que va a suceder aquí de aquí hasta el 27 de mayo. Ya hay muchas fisuras dentro de los republicanos mismos, dentro de por lo menos la Cámara de Diputados republicanos, donde están mirando con ojo crítico y muy de cerca qué es lo que sucede con Chevron y por qué, criticando esta medida de la Corte Suprema, que recordemos es de color de Trump, que él puso la mayor cantidad de jueces que integran el organismo supremo, y que hicieron todo bien. O sea, esto creo yo, y esta es una opinión personal, que deja al desnudo que en realidad cuando Trump dice yo estoy a favor de los migrantes, solamente no me gustan los que están aquí indocumentados, los ilegales, en realidad esto muestra que no es así, porque estos venezolanos estaban dentro de la ley, tenían todo en orden, y el propio Marco Rubio les dice, bueno, tienen que, como si fuera un juego, van para atrás con las fichitas y si quieren pueden volver a pedir asilo, y seguramente sus historias les tengan todos los requisitos como para que se los provean, para que se los aprueben. Sí, la verdad que Venezuela, sin lugar a dudas, sí, los venezolanos están en todas las portadas de los diarios últimamente, sobre todo pues ya en campaña electoral, desde que llegó esta nueva administración de Trump. Silvina, me gustaría recuperar esa entrevista del enviado especial del presidente Donald Trump, Rick Grenell, en esa entrevista con el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, en la que él asegura que Donald Trump ha autorizado ya esa extensión por 60 días gracias a la liberación de rehenes estadounidenses. Vamos a escucharlo. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para hacer a Estados Unidos más fuerte el día de mañana. Y lo que eso significa es que, sabe, en nuestro vecindario queremos asegurarnos de que los chinos no están entrando a llevarse petróleo, minerales y oro y manteniéndonos a nosotros por fuera. Y el presidente Trump ha sido simplemente muy claro sobre que las sanciones penalizan las compañías estadounidenses. Y si nosotros creemos en la participación, creemos en el capitalismo ha derrotado el comunismo cada vez. Entonces queremos poner a Estados Unidos primero y hacer lo mejor que
sea para Estados Unidos, asegurándonos de que los chinos no se lleven el petróleo venezolano. Hay discusiones sobre una extensión de Chevron. ¿Está eso en la mesa o está trabajando Trump en eso? No, el presidente Trump autorizó esa extensión. Nosotros pudimos conseguir progreso y construir confianza y lo podemos hacer el día de hoy. Entonces, si eso pasa, esa extensión se otorgará. En las palabras del enviado especial, Donald Trump ya habría autorizado esa extensión, poniendo como motivo también que si Chevron dejara de operar, pues China sería quien llenaría ese espacio, y también con esa filosofía de que primero es Estados Unidos, anteponer los intereses de Estados Unidos. Quiero saludar a Alex Segura, corresponsal en California, desde Los Ángeles. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes ya aquí también en la costa oeste. Un placer estar contigo, Alessandra. Alex, comentábamos con Silvina, corresponsal para Radio Francia Internacional desde Nueva York, quién está diciendo la verdad y todos estos temas que afectan especialmente a la comunidad venezolana. Quiero dejar para la siguiente parte del programa el tema del TPS, que hay mucho de qué hablar. Sin embargo, me gustaría centrarme ahora sobre esta discusión que hay. El próximo 27 de mayo se debería de acabar ese derecho que tiene la petrolera estadounidense de seguir operando en Venezuela. Sin embargo, hay dos versiones, dos cargos, ¿no? Estamos hablando de el enviado especial que decía ayer en esa entrevista con el ex asesor Steve Bannon: Donald Trump ya ha autorizado la extensión de esa revocación o no. Y Marco Rubio tuiteaba desde su cuenta personal, que también eso extrañó. ¿Por qué lo hizo desde su cuenta personal? Que eso no es así y que finalmente el 27 de mayo Chevron está fuera de Venezuela. ¿Qué opinas? Opino que no me sorprende a lo largo de esta nueva administración. Ya llevamos varios meses con Donald Trump. Parece ser que no hay una dirección clara en muchos de los temas. A veces tenemos versiones oficiales, luego medios de comunicación estadounidenses que dan versiones de fuentes cercanas completamente contrarias a lo que está diciendo la línea oficial. Esto está lejos de la diplomacia, por ejemplo, que había en la anterior administración o que tradicionalmente, ¿no?, desde la oficina del despacho Oval se ha ido marcando históricamente. En este caso concreto, pues tendremos que esperar sin duda unos días más. Hoy es día 22, pues en 5 días, el 27 de mayo, veremos cuál es el resultado final, pero es algo que preocupa también a analistas, que no solo está ocurriendo en este caso concreto de Chevron, toda la incertidumbre y toda la tensión que esto genera en un país como Venezuela. Y como bien decías, luego comentaremos que además de esta cuestión de extrema urgencia y de extrema actualidad, también el pueblo venezolano estará afectado por esta decisión de la Corte Suprema referente al TPS. Pero sí, como bien indicas, son tiempos de incertidumbre y de turbulencias, y solo podemos nosotros humildemente esperar hasta el día 27 a ver cuál de las dos versiones realmente es la cierta, porque ni preguntando a las fuentes más cercanas de los tomadores de decisión es posible hallar cuál es la verdad. Silvina, yo hoy me cuestionaba, ¿qué pasa si el próximo 27 de mayo nos damos cuenta que quien tenía razón o que quien estaba diciendo la verdad era Rick Grenell? ¿En qué posición dejaría eso a Marco Rubio como secretario de Estado y como otros cargos más que maneja últimamente Marco Rubio, no? Bueno, me sumo a los dichos del colega recién sobre esta incertidumbre y esta falta de dirección. Y también recordemos que a Trump su círculo íntimo y más los miembros de su gabinete que no respetan a rajatabla las cosas que él dice y que se animan, como esto de Marco Rubio en su propia cuenta personal, a decir algo que quizás contradice la política, la dirección de la cúpula. Hay castigos importantes, ¿no? Desde exabruptos hasta, o sea, para Trump la lealtad es lo máximo.
es lo que él más valora y bueno, sería realmente terrible. Pero además vuelvo a mi punto de las fisuras al interior del Partido Republicano, porque recordemos que este grupo de legisladores que algunos lo llaman los Crazy Cuban, ¿no? Que no están contentos con ningún acercamiento de ningún tipo con el régimen de Maduro, no sé cómo lo tomarían si realmente eso se aprueba. La verdad que la posición de los tres congresistas del sur de la Florida, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balarti, María Elvira Salazar, incluso la del senador por Florida, Silvina, Griego, a Rick Scott, quien hizo campaña y lo hemos visto siempre, ¿no?, acompañando a la diáspora venezolana, pero también cubana, nicaragüense. Está en una posición diría yo que complicada, y sí que es cierto que han ido celebrando ciertos pasos que ha dado la administración y a su vez han ido elaborando iniciativas para deshacer cosas que estaba haciendo la administración. Y si queréis hablamos ya de una, del tema del TPS, porque veíamos ayer como también hace un par de días, ¿no?, Marco Rubio proponía a aquellas personas que se vayan a quedar sin TPS justamente por el fallo de la Corte Suprema a que soliciten asilo. Sin embargo, claro, él mismo fue el que mandó esa carta al Departamento de Seguridad Nacional recomendando que se acabe con el programa TPS. Alex, ¿es una contradicción o están intentando hacer política como pueden y no perder votos por el camino, ¿no?, para que no les vaya a pasar factura, sobre todo a los tres congresistas, ¿no? Sí, sin duda. A ver, por puntos, Estados Unidos está en un ciclo electoral constante. Ya lo dijo Barack Obama por principios de su primera legislatura. Es un no parar. Tenemos que tener en cuenta que estos tres congresistas que mencionas, Alessandra, enfrentan unas elecciones de medio término ya en 2 años, ¿no? Hay elección electoral para la Casa Blanca cada 4 y luego las de medio término cada 2, ¿no? Entonces estamos ya en los meses, casi en el año cercano ya para esas elecciones de medio término. A ver, aquí tenemos que hablar desde el punto de vista legal, está claro, pero también desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista existencial para cientos de miles de venezolanos. Hablamos de 350.000 venezolanos que podrían ver cómo sus vidas aquí, muchos de ellos con hijos nacidos aquí en Estados Unidos, también con trabajos, pagando impuestos, ven cómo se termina su estancia en Estados Unidos de manera abrupta. Y es que ahora se diga que su estatus es algo que está en duda, pues genera temor, genera frustración, y especialmente cuando el discurso de Estados Unidos viene a decir que apoya la democracia en Venezuela. Pero es importante que si ese apoyo es real, no puede limitarse a comunicados de prensa o a oportunidades de fotografías con banderas venezolanas, sino que debe traducirse, en mi opinión, en una protección concreta para quienes han huido del chavismo. También comentaba Silvina que lo paradójico de esta situación es que está generando fracturas dentro del Partido Republicano que hasta el momento se había alineado detrás de Trump de manera muy fuerte. Figuras como María Elvira Salazar, o también comentábamos el secretario de Estado, pues están intentando desmarcarse ahora de esta cuestión en cuanto al TPS. Y sobre todo la congresista Salazar ha pedido que se haga una excepción, ¿no?, que se estudie una salida temporal. Y respecto ya términos sobre los casos de asilo, según datos oficiales, hay más de 1,5 millones de peticiones de asilo en las cortes migratorias. Por lo tanto, recomendar a los venezolanos que ahora pidan asilo, para mí es una falta de responsabilidad, porque al final, si pueden estar años esperando a esa decisión, quedan en un limbo del que no es nada cómodo estar. Y de hecho hemos visto detenciones de personas con procedimientos abiertos de asilo, así que tampoco es una garantía. Y de hecho Disney
ha suspendido ya a empleados venezolanos con TPS tras ese fallo que estamos comentando de la Corte Suprema, que da luz verde al gobierno para eliminar esa protección. En realidad estaba invalidando esa orden del juez federal de San Francisco. Y en un correo electrónico enviado antes de ayer martes, a unos 45 empleados que pueden verse afectados, y dice que en los próximos 30 días, bueno, van a tener que dejar de trabajar y consecuentemente, bueno, ¿qué va a pasar con esas personas? Pero a lo que vamos, ayer María Elvira Salazar, a NTN24, dijo, la congresista del sur de la Florida, sostuvo que hará todo lo posible para que cientos de miles de venezolanos que dependían de ese TPS se queden en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué pueden hacer, congresista, esos 600.000 venezolanos a los que les afectará? Nosotros vamos a hacer que esos 600.000 venezolanos se queden. Le vamos a pedir a la administración del presidente Trump algo que ya el presidente Trump hizo en el año 2017, que es un deferred enforcement. Significa que aunque la Corte Suprema habló, nosotros les vamos a pedir que se queden esos venezolanos en los Estados Unidos hasta que Maduro se vaya. El que se tiene que ir es él. Y esta gente regresar a su país a reconstruir lo que bastante desgracia ha traído en los últimos 25 años. Silvina, esa salida diferida de la que estaba hablando María Elvira es por orden ejecutiva, no es autorizada por el Congreso, si no entiendo bien, con lo cual debería ser por orden ejecutiva que protegieran a los venezolanos con esa salida diferida, que incluso no te da como un camino a la residencia ni a la ciudadanía, es una permanencia temporal ya que no puedes regresar a tu país. Sin embargo, en cierta manera estamos diciendo que María Elvira Salazar está en contra, entonces, del Departamento de Seguridad Nacional, de Kristi Noem y también de Marco Rubio, que fue quien recomendó esto, ¿no? Sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé qué vías piensa la legisladora, cómo en términos concretos aplicar esto, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú ya mencionaste, que es que muchas empresas, o quizás ahora motivadas por esta jugada de Disney, ¿no?, que ya están a mi criterio muy prematuramente mandándole mensajes a sus empleados venezolanos haciendo efectivo su retiro por esta decisión de la Corte Suprema, cuando en realidad también se espera que haya un poco de ping-pong judicial en las cortes inferiores. Habla muy mal de la empresa que ya tan rápidamente hayan dado este paso, ¿no? Porque estamos hablando de familias, de vidas que están ya arraigadas aquí y como decía mi colega, con mucho terror ahora de esperar a ver qué sucede. Y además, la enorme incongruencia también de ver que la propia Cancillería, en lo que se llama travel advisories, o sea, cuando le aconsejan a sus propios ciudadanos a dónde pueden viajar o a dónde no, mucha gente por turismo consulta eso. Venezuela está todavía en un rojo absoluto, donde dice que si uno va a Venezuela puede ser sujeto a secuestros extorsivos, a violencia. Entonces, mandar de vuelta a tanta gente que huyó de su país por esa situación es realmente muy injusto y cruel. Y de hecho, si tú le preguntas a tepecianos, te dicen que volver a Venezuela no es una opción, no pueden regresar a Venezuela. Pero más allá de que efectivamente, como dices tú, Silvina, hay cursos, hay litigios en curso, es más, la semana que viene hay una audiencia programada en San Francisco con el juez Edward Chen al respecto, y eso pudiera durar semanas, meses. Incluso aunque sea favorable, porque pues Edward Chen ya autorizó esa pausa, digamos que estamos esperando a que la administración Trump lo apele y lo regrese a la Corte Suprema. Pero más allá de eso, Disney ciertamente, como dice Silvina, se ha adelantado porque en realidad el fallo de la Corte Suprema no ha sido plasmado en la página web de UCIS. Es decir, por el momento, todos los tepecianos venezolanos aún están autorizados para vivir y trabajar. O sea, no tienen una orden de deportación porque la página web de UCIS no se ha actualizado en base a ese fallo. Con lo cual, no sé qué va a pasar con esos empleados de Disney. De momento tienen esa notificación, sabemos de 45, y que en su mayoría son trabajadores de Orlando.
Por cierto, que hoy también están inaugurando el Epic Universal, que es ese parque tan grande de Harry Potter y Mario Bros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay mucho para seguir conversando y debatiendo, sobre todo sobre los inmigrantes, esta administración y los tepecianos venezolanos. Vamos a hacer esta pequeña pausa y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vaya. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Infortunadamente, esa aprobación de Sábana le dio al TPS paso a gente que no debimos haberle dado paso a este país, sin importar de qué parte del mundo vienen. Ahora, no todas las personas que reciben TPS aplicaron para asilo. Tenemos, por supuesto, peticiones de asilo muy válidas. Bueno, pero porque hay un grupo muy pequeño que son criminales, como en cualquier grupo de estadounidenses, ¿dice usted que ninguno de ellos merece un proceso, sino que tienen que ser expulsados sin revisión ni nada para sus casos? No, de nuevo, no es mi departamento, no hacemos peticiones de asilo, pero ella dijo que era su decisión y su decisión hace unos años, y usted dijo que era una sentencia de muerte. El problema es que la administración anterior hizo un mal trabajo vetando aplicantes, pero ellos han hecho cosas que han hecho otras administraciones antes, republicanos o demócratas. El asunto es que, por supuesto, la gran mayoría no son pandilleros y muchos aplican para asilo. Y estábamos escuchando al secretario de Estado Marco Rubio hablando de los tepecianos venezolanos que pueden solicitar ese programa de amparo, de protección para permanecer en Estados Unidos. Estamos hablando del asilo. Y seguimos conversando con Silvina Esterin Pensel, corresponsal para Radio Francia Internacional desde Nueva York y también desde California, desde Los Ángeles, con Alex Segura. Ese fallo en la Corte Suprema, tan solo con una persona que dijo no estoy de acuerdo con eso, ¿puede marcar un precedente para tepecianos de otros países? ¿Silvina? Es una muy buena pregunta y yo creo que de hecho sí. O sea, me parece que el trasfondo general en esta decisión de la Corte Suprema, que siempre, reitero, es de corte pro-Trump, por eso siempre o en general, en la mayoría de los casos, tan afina a lo que él quiere, ¿no? Y a lo que él siempre ha dicho, a su política anti-inmigrante. Me parece que lo que deja al desnudo, como yo decía, es que no quiere Donald Trump que haya gente extranjera viviendo en Estados Unidos. No importa cómo, ni qué documentos tengan, ni qué protecciones tengan. La America First incluye que no haya inmigrantes aquí. Y eso es muy fuerte. Y además es, de nuevo, una patadita, una estocada contra la administración previa de Biden, siempre que puede. Bueno, recalca que sus políticas son para enmendar errores de su predecesor, ¿no? En este caso, que bueno, que no hubo un proceso eficaz o eficiente de monitoreo de quiénes realmente eran los peticionantes del TPS y a quiénes se les ha dado. Bueno, uno podría decir, si ese es el caso, que se tomen el trabajo de volver a hacer cuestionarios, a tener visitas en los hogares de estos venezolanos que están amparados por el TPS. No, en cambio, barrer, así tener una medida que de un plumazo le saque la protección a más de 350.000 personas. Y esto es solamente para los que lo renovaron en el 2023. Se espera que para los que lo tienen desde el 2021 también en algún momento esta medida los impacte. Y como bien me preguntabas, probablemente esto sea un precedente para después extenderlo a inmigrantes de otras nacionalidades. No tengo dudas. Y de hecho, Alex, estaba revisando cuáles han sido las últimas decisiones de la Corte Suprema y justamente pues veníamos de una noticia, de una buena noticia, ¿no? Al menos para los inmigrantes, que es que la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Trump de utilizar esa ley de enemigos extranjeros, la de 1798, de hecho, esa ley. Sin embargo, tiene que pronunciarse también sobre el tema del paro humanitario y la ciudadanía por nacimiento. Pudiéramos ver, pues,
que revierta un poco y siga esa tendencia conservadora, como apuntaba Silvina, porque al final, pues tres de sus miembros fueron designados directamente por Donald Trump. Sí, creo que Silvina ha tocado un tema muy interesante y es que parece que a esta administración le da igual el tipo de inmigrante, ya sea legal, ilegal, tepeciano, con parol humanitario, con asilo. Finalmente, esta segunda administración de Trump está marcando una línea muy dura y sin duda hay una frase cotidiana, ¿no? Que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y esto está sucediendo pues con todo inmigrante que está aquí. Incluso hemos visto casos en aeropuertos con titulares de Green Card, de tarjetas verdes, teniendo problemas para ingresar en el país. Yo creo que más allá del debate de la Corte, en el fondo lo que está en juego es la coherencia moral de la política migratoria de Estados Unidos y también, por supuesto, el precio político de ignorarla. Quiero decir, el venezolano ha sido un votante fiel, un votante y un seguidor además muy abierto de Donald Trump. Hablamos en términos generales, pero sobre todo en la Florida, donde tiene más presencia. Y como hemos visto en diferentes medios, no solo los venezolanos afectados por esta última decisión de la Corte Suprema, sino que otros venezolanos que incluso pueden ser ciudadanos aquí están empezando a ver que ya no son útiles para el aparato de Donald Trump y del Partido Republicano, por lo menos en estos meses. Es claro que van a ser determinantes, sobre todo en condados como el de Miami-Dade, en el que os encontráis ahora retransmitiendo este programa, de cara a las elecciones estas de medio término. Y también, ¿por qué no pensar en el próximo ciclo electoral de cara a la presidencia? Ahora mismo, obviamente, el Partido Demócrata está bajo un proceso de reconstrucción grande, pero sí son capaces de, desde el aparato demócrata, poner un candidato a la presidencia que sea favorable a este grupo, a esta población que ahora ha quedado tan vulnerable y tan desnuda. Podemos ver cambios importantes y que las diferencias se acorten o incluso se pueda convertir, como había sido durante décadas, en un bastión demócrata, de nuevo, una Florida que ahora mismo en los últimos años ha sido bien republicana. No, y de hecho tenemos un gobernador que entre sus ambiciones políticas está a convertir el estado de la Florida en el estado referente en la lucha contra la política, contra los inmigrantes indocumentados, y él está esperando la aprobación por parte del gobierno federal que sus jueces militares puedan actuar como jueces de inmigración y por tanto no depender de los poderes federales. Y has tocado un tema, Alex, que bueno, preocupa sobre todo, supongo que entre los demócratas. Tenemos unas elecciones a medio término que históricamente siempre castigan al gobierno de turno. Sin embargo, no sé qué pasará con el Partido Demócrata, porque no vemos como muchos representantes que puedan combatir o contrarrestar a la actual administración. Alex Segura, corresponsal desde Los Ángeles, muchísimas gracias, y también a ti, Silvina Esterin Pensel, corresponsal para Radio Francia Internacional. Como siempre, ha sido un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Sabías que hay una red bajo el océano que mantiene conectado al mundo? Sin ella no habría internet, ni comunicaciones, ni tampoco comercio global. Es un error común creer que la mayor parte de las comunicaciones globales se realizan vía satélite. De hecho, atención, más del 95% de las transferencias internacionales, tanto de datos y de voz, se realizan actualmente a través de los numerosos cables de fibra óptica que atraviesan
los fondos marinos del mundo. Ahí estamos viendo algunas imágenes y tengo hoy en los estudios a Martín Panuncio, él es Project Manager submarino de esta empresa de Gold Data USA. Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es algo impresionante. Hay un mapa mundi y ves todos esos cables que tenemos en el océano. Cuéntame, primero de todo, ¿cómo se instalan esos cables? ¿Cómo es el procedimiento de que hoy en día, yo ahora, por ejemplo, estoy hablando con mi gente maravillosa de Master Control en Colombia, tengo internet en la computadora y no es gracias a los satélites de Elon Musk, es gracias a cables que hay debajo del agua. Correcto. Cuéntame un poquito. Bueno, es una combinación de cables submarinos y terrestres, pero la mayor distancia la recorren los cables submarinos. Respondiendo a la pregunta de cómo se instala un cable submarino, es un proceso largo de 3 años que en la primera etapa, antes incluso de hacer un contrato con una empresa que tira el cable y lo fabrica, puede ser que haya un conjunto de empresas o una sola que decida hacer el cable. Tradicionalmente eran muchos carriers de telecomunicaciones, AT&T, Sprint, MCA, Telefónica, que se juntaban para hacer un cable. 23 socios, eran carísimos para las comunicaciones de voz. Porque he leído que estos cables submarinos, los primeros, los tiraron hace más de 100 años. Sí, es verdad. Pero se han quedado tan atrás en cuanto a la eficiencia de transmisión de datos que ahora hay una carrera terrible por poner más cables con 10 y hasta 20 veces más capacidad. Porque así está creciendo la transacción de datos que hay entre los continentes y los países. Y a la pregunta que no te he dejado contestarla, pero ¿cómo se instalan los cables? ¿Se tira el cable así nomás? ¿Se baja un submarinista? ¿Cómo se hace? Primero hay que definir qué puntos queremos conectar. Una vez que están definidos los puntos a conectar, se hace un diseño de cuántos pares de fibra querés conectar entre un punto y otro, o un tercero, hasta 5 puntos, más también. Una vez que tengamos el diseño, se pide una propuesta a un proveedor de cables, y el proveedor de cables nos manda un contrato, lo firmamos, discutimos meses, ¿ok? Porque hay un montón de riesgos en la instalación del cable. Después es larguísimo el tema. No, pero eso sí que estamos en televisión y los minutos cuentan, pero haciendo la corta, una vez que el diseño está hecho, nos manda un contrato, salen cientos de millones de dólares, y ok, adelante. Se firma, se paga un pago inicial, hay varios pagos de acuerdo a hitos de avance de obra, y lo primero que hay que hacer es una ruta ideal por donde iría el cable, teniendo en cuenta las montañas que hay debajo del cable. Para que el cable no quede... ¿De cuántos metros de profundidad? Desde nada, shallow waters, como se dice, hasta 3.000, 4.000 metros de profundidad. Entonces, lo que hay que hacer, sobre todo abajo, es ver que no quede el cable entre dos montañas que no se ven y que están en el suelo submarino. Después hay que hacer ese recorrido teórico, pero con un barco para hacer el Marine Survey, que es justamente el estudio marino por donde iría el cable, porque a veces hay cables nuevos, hay accidentes nuevos, hay un terremoto que no lo vimos y se demoró una montaña, hay que ir perfeccionando el camino. Una vez que el camino está correcto, estamos todos de acuerdo, mandan a fabricar el cable y
se carga el cable en 3 bobinas, 2 bobinas, ¿de acuerdo? Y desde un barco se va lanzando el cable. Y desde el barco se lanza el cable. Lo estábamos viendo en las imágenes, pero ¿y cómo se mantienen? Y creo que es como el reto que estamos enfrentando con respecto al tema de las telecomunicaciones, ¿no? En el mar, o sea, con la sal se oxida todo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, son unos cables que no se tienen que oxidar, número 1. Para continuar, que el ancla de un barco no la atrape, ¿no? Sí. 3, no sé, si hay lo que decías, ¿no? Un terremoto o así que de repente pues mueva. ¿Cómo se mantienen y cuál es el reto principal ahora? Porque cada vez tenemos más gigas de datos, cada vez queremos ver más videos de TikTok y parece que la respuesta no está en los satélites, sino que sigue estando en el fondo marino. Claro, para las ciudades y los centros de datos que son... Hay 5.000 data centers en Estados Unidos solamente. Wow. ¿Okay? 11.000 en el mundo. O sea, Estados Unidos tiene la mitad de los data centers, que son los grandes consumidores de datos, y es ahí donde confluyen muchos cables submarinos. Pero hay data centers por todos los países. En México 170, en Brasil 150, y cada vez están apareciendo como hongos, porque cada vez hay más demanda de inteligencia artificial. Y, ay, bueno, claro, me había olvidado, inteligencia artificial. Eso es lo que... que para generar una fotografía nos podemos pasar como mucho. Hoy está, ese es el principal driver de la demanda de datos. O sea, no es el video que yo mando, que sigue que también, contribuyendo, claro. Pero hoy más que nada es la inteligencia artificial. Y te quería preguntar, cuando, por ejemplo, un cable se estropea, ¿cierto? O no sé, de repente, no sé, hay un sabotaje y alguien corta un cable, o whatever, un ancla, ¿ese cable se repara, se abandona? Y como me están diciendo que solo tengo 2 minutos, te voy a juntar muchas cosas en una misma pregunta. ¿Esos cables se retiran y si tiene un impacto en el ecosistema marino? Bueno, dependiendo de la... En un minuto, Martín, ese es el challenge que te doy. Se detecta, primero la falla hay que detectarla, y no es que se corta enseguida. Hay lo que llaman jump fall, que es apenitas una raspada del cable, que pierde energía, porque los cables están energizados. Si bien hay fibra óptica, no tiene electricidad, pero hay repetidores que tienen energía, que están alimentadas las 2 estaciones terrenas, y esa energía pierde, el repetidor no repite la señal porque se va degradando, es como la luz que vos iluminás y después hay que regenerarla. Claro. Entonces, hay unos aparatos que miden con una frecuencia de onda, va y viene hasta que está en el kilómetro total. Lo levantan el cable, hay un servicio con un contrato aparte, hay unos barcos especiales para eso, mandan un robot abajo y a control remoto pescan el cable, lo cortan, una punta la dejan flotando, la otra la llevan al barco, meten varios kilómetros de cable, lo empalman y después agarran la otra, son 2 empalmes. Pero ¿y cuando ya el cable es muy viejo? Cuando es viejo... ¿Lo dejan ahí abandonado o lo sacan? Lo que está roto queda ahí. O sea, cambian. ¿Y eso cortan impacta acá en el ecosistema? O sea, todos esos cables que hay... Si hay corales, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay zonas de protección de las áreas territoriales. Hay zonas donde no. En el fondo del mar nadie reclama nada, no hay vida marina, entonces no hay problema. Cuando se corta en el fondo del mar es por un terremoto o un maremoto. Pero cuando un ancla, como decís, eso normalmente ocurre en aguas territoriales. Cuando es así, hay que tener mucho cuidado si en la zona de protección está protegida o no. Fascinante, la verdad. Tenemos internet no tanto gracias a los satélites, sino a los cables submarinos, y me parece un mundo fascinante. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Martín Panunzio, que es Project Manager submarino de The Gold Data USA. Gracias por explicarnos un poquito. Yo creo que hemos entendido bastante lo que nos has comentado. Un mundo fascinante, insisto. Gracias, Martín, y vamos a hacer la última pausa comercial.
y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan.